La casa de Sofía brillaba esa tarde como si fuese un escenario preparado para un cuento de hadas. Globos en tonos rosa, celeste y beige flotaban en racimos desde el techo, y una guirnalda con letras doradas colgaba sobre la pared principal, anunciando en gran tamaño: «Bienvenido, pequeño milagro». En la mesa del salón, cuidadosamente decorada con manteles blancos y centros de mesa de flores frescas, reposaban bandejas de bocadillos y una gran torta decorada con zapatitos de bebé hechos de azúcar. El aire estaba cargado de alegría, risas y música suave de fondo, creando un ambiente perfecto para celebrar el esperado baby shower de Sofía. Ella, con su vestido color lavanda que resaltaba el brillo de su embarazo, caminaba entre los invitados con una sonrisa serena. Había esperado ese momento durante meses, no solo por la emoción de recibir a su hijo, sino también porque representaba un símbolo de todo lo que había soñado construir junto a Andrés, su esposo. Para Sofía, aquel bebé no era solo un hijo, era la prueba de un amor que había resistido pruebas, diferencias y la presión de las miradas ajenas. Era el inicio de una familia, su mayor ilusión. Las amigas de Sofía la rodeaban, sacaban fotos con sus teléfonos y comentaban con entusiasmo los juegos preparados para la tarde. Cada invitado había llegado con un regalo envuelto en papel brillante y cintas de colores que poco a poco se amontonaban sobre una mesa especialmente destinada para ellos. La emoción crecía con cada nuevo detalle. Sin embargo, bajo toda esa euforia, se escondía un tema que generaba murmullos discretos y miradas cargadas de curiosidad. La lista de invitados incluía un nombre inesperado. Sofía había hecho algo que ninguna de sus amigas habría considerado: había invitado a la exesposa de Andrés. ¿Estás segura de esto?, le había preguntado días antes Clara, su mejor amiga, mientras la ayudaba a organizar la lista. No me parece buena idea, Sophie. Es tu baby shower, no un experimento social. Sofía había sonreído con calma como si no le preocupara en absoluto. Justamente por eso, Clara. Quiero que todo el mundo vea que no guardo rencores. Que puedo invitarla sin miedo porque mi lugar está firme. Andrés está conmigo y nuestro hijo lo demuestra. Había dicho esas palabras con convicción, aunque en el fondo también había un leve nerviosismo. Sabía que no era común, pero ella siempre había creído en la elegancia de los gestos grandes. Para Sofía, aquel acto representaba madurez, una manera de marcar un antes y un después. Andrés, cuando se enteró de la invitación, no pudo ocultar la sorpresa. «¿Invitaste a Mariana?», había preguntado con los ojos muy abiertos. «No sé si sea buena idea, Sophie. Hace años que no hablo con ella». Pero Sofía insistió. «Justo por eso, Andrés. Ella fue parte de tu pasado, pero yo soy tu presente. No quiero que quede la sensación de que tengo que competir con alguien. Quiero que quede claro que todo está en paz. Además, ella nunca tuvo hijos contigo. Tal vez le venga bien ver que la vida sigue y que lo nuestro floreció». Andrés, después de un silencio pensativo, aceptó, aunque algo en su interior quedó inquieto. El día del baby shower, mientras las risas llenaban el salón, nadie se atrevía a preguntar directamente por qué Mariana había sido invitada. El comentario circulaba entre susurros, acompañado de cejas levantadas y pequeñas sonrisas irónicas. Sofía, consciente de ello, mantenía su porte firme, segura de que nada podría arruinarle esa jornada. Sentada en el centro con los regalos amontonados frente a ella, sostenía una taza de té y agradecía con dulzura cada obsequio recibido. De repente, cuando el ambiente parecía más cálido que nunca, se escuchó el timbre de la puerta. La música bajó de volumen casi por instinto, y varias cabezas se giraron al mismo tiempo. Sofía, intrigada, entregó su taza a una de sus amigas y se levantó despacio, con una sonrisa expectante. Debe ser ella, pensó en silencio, mientras sus manos acariciaban suavemente su vientre como buscando fuerza. Un murmullo recorrió la sala. Era el momento que nadie había anticipado realmente, pero todos esperaban con un morbo contenido. La puerta se abrió y el silencio fue inmediato. Mariana apareció en el umbral, vestida con un conjunto elegante pero sencillo, un vestido azul marino que caía con naturalidad sobre su figura. Su cabello oscuro, recogido en un moño bajo, le daba un aire sereno, casi solemne. Sin embargo, lo que realmente congeló el aire no fue su presencia en sí, sino lo que traía consigo. 4 pequeños niños, idénticos entre sí, la acompañaban, tomados de su mano.
Eran cuatrillizos de no más de 5 o 6 años, cada uno con un globo de helio atado a la muñeca y una sonrisa curiosa pintada en el rostro. Las conversaciones se cortaron de golpe. Algunas invitadas no pudieron evitar llevarse la mano a la boca, otras intercambiaron miradas rápidas y sorprendidas. La madre de Sofía se levantó instintivamente de su silla como si intentara comprender lo que estaba viendo. Andrés, en medio de la sala, quedó paralizado, con la piel helada y el corazón golpeándole con fuerza. No podía apartar la vista de esos 4 pequeños. Había algo inquietantemente familiar en sus expresiones, en la forma en que alzaban las cejas, en la curva de sus sonrisas. Era como verse reflejado en un espejo diminuto, multiplicado por 4. Sofía tardó unos segundos en reaccionar. Su sonrisa cordial desapareció de inmediato y una ola de confusión la invadió. Había imaginado la llegada de Mariana como un gesto formal, quizá incómodo, pero nada parecido a aquello. Su respiración se aceleró. ¿Quiénes eran esos niños? ¿Por qué Andrés los miraba con tanta intensidad, como si su mente intentara unir piezas de un rompecabezas imposible? Mariana avanzó con paso firme, sosteniendo a 2 de los niños de la mano mientras los otros 2 caminaban pegados a su falda. Su expresión era serena, casi desafiante, como quien sabe que está a punto de revelar algo que cambiará el rumbo de la historia. «Buenas tardes», dijo con una voz clara que retumbó en medio del silencio absoluto. «Espero no llegar demasiado tarde». El ambiente, que hasta ese momento había sido festivo, se volvió pesado, cargado de tensión. Las amigas de Sofía se miraban entre sí, conteniendo preguntas que les quemaban en la lengua. La madre de Andrés se quedó rígida en su asiento, con la mirada clavada en los niños. Y Sofía, con el corazón desbocado, se aferró al respaldo de una silla, buscando sostenerse. Todo lo que había planeado para ese día perfecto parecía tambalearse. La fiesta, que debía ser un símbolo de unión y esperanza, se transformaba en un escenario de misterio y desconcierto. Los niños, ajenos a la tensión de los adultos, miraban con ojos curiosos las decoraciones, los globos flotantes y los regalos envueltos. Uno de ellos soltó la mano de Mariana y se acercó con pasos pequeños hacia la mesa central, fascinado por la enorme torta de fondant. Su risa inocente resonó en el ambiente, rompiendo por un instante el silencio opresivo. Pero esa risa no alivió a nadie. Al contrario, hizo que todos comprendieran que esos pequeños no eran un detalle anecdótico, sino un elemento central en la historia que estaba a punto de estallar. Andrés sintió un nudo en la garganta. No podía apartar los ojos de ellos. Algo dentro de sí le gritaba que estaba frente a una verdad que nunca había imaginado. Sus manos sudaban y su respiración era entrecortada. Sofía, notándolo, lo observó con desconcierto. En su interior, un miedo desconocido comenzó a crecer. «¿Qué está pasando?», se preguntaba en silencio, mientras las dudas se apoderaban de su mente. Todo lo que había construido, la seguridad de su matrimonio, la confianza en Andrés, parecía tambalear con la sola presencia de esos niños. Mariana, consciente de cada mirada, se detuvo en medio de la sala y apretó con suavidad las manitas de los 2 pequeños que aún sujetaba. Sus ojos se encontraron con los de Andrés, y en ese cruce hubo una carga de significado imposible de ignorar. Sofía, al presenciarlo, sintió que su mundo entero estaba a punto de resquebrajarse. El aire era tan denso que cualquiera podía cortarlo con un cuchillo. Nadie se atrevía a pronunciar palabra, pero todos presentían que lo que venía no sería nada parecido a una simple felicitación. Sofía, con la mano en su vientre y los ojos empañados, entendió que la invitación que había creído un gesto de madurez podría convertirse en el error más grande de su vida. El baby shower, que había comenzado con risas y promesas de futuro, ahora estaba al borde de convertirse en un escenario de secretos revelados, de verdades enterradas y de un pasado que volvía con la fuerza de un huracán. El silencio que había caído sobre la sala era tan denso que parecía absorber cada respiración. Nadie se movía, nadie se atrevía a hablar. Los invitados miraban expectantes, como si fueran testigos de un espectáculo que no estaba en el programa, y Sofía sentía que el aire se le atascaba en los pulmones. Su mano seguía sobre su vientre, como si quisiera proteger a su hijo de algo que todavía no terminaba de comprender. Mariana, firme en medio del salón, no parecía incómoda. Al contrario, había en sus ojos un brillo decidido, casi desafiante, como si todo aquel escenario lo hubiese planeado con precisión. Fue uno de los niños quien rompió la tensión.
Se soltó de la mano de su madre y se acercó corriendo hacia la mesa de regalos. Sus pequeños zapatos resonaron sobre el suelo y su risa infantil llenó el aire como una chispa que nadie esperaba. Se subió en la punta de los pies para tocar una de las cajas envueltas con un moño brillante. Sofía lo observaba y su corazón latía con fuerza. La ternura de aquel gesto infantil contrastaba brutalmente con el torbellino de preguntas que bullía en su cabeza. No quería perderme esta celebración, dijo de pronto Mariana con voz clara, proyectando cada palabra como si fuese una declaración pública. Después de todo, no todos los días se festeja la llegada de un bebé, ¿verdad, Andrés? El nombre de su esposo, pronunciado de ese modo tan directo, golpeó a Sofía como un puñetazo invisible. Se giró hacia él de inmediato, buscando en su rostro alguna señal, una respuesta, algo que calmara el caos que se agitaba dentro de ella. Pero lo que encontró fue devastador. Andrés estaba pálido, inmóvil, con los ojos fijos en los niños como si acabara de ver un fantasma. No había ni una pizca de alegría en su mirada, solo confusión y un temor que lo delataba. ¿Qué significa esto?, murmuró Sofía, pero su voz apenas fue audible. Mariana, como si hubiese estado esperando esa pregunta, se inclinó hacia los niños y acarició la cabeza de uno de ellos con ternura. Luego levantó la vista clavando sus ojos en los de Sofía. «Permíteme presentártelos», dijo con calma. «Ellos son mis hijos, nuestros hijos». El murmullo fue inmediato como una ola que recorrió a los invitados. Algunas mujeres se llevaron las manos a la boca, otras miraron a Andrés con incredulidad, y un par de personas, incómodas, empezaron a recoger sus cosas como anticipando que aquella fiesta ya no tenía nada que celebrar. Sofía sintió que las piernas le temblaban. El eco de aquellas palabras golpeaba en su mente una y otra vez. «Nuestros hijos». No podía procesarlo. ¿Qué quería decir Mariana? ¿Acaso insinuaba que Andrés? Giró hacia él con un rayo de esperanza de que lo desmintiera, de que soltara una carcajada nerviosa y dijera que todo era un malentendido. Pero Andrés no dijo nada. Tenía la mandíbula apretada y los ojos llenos de un desconcierto doloroso. «Nuestros», repitió Sofía, ahora sí con un hilo de voz más audible, aunque quebrado. «Sí», respondió Mariana, sin apartar la mirada. «Andrés nunca lo supo, pero cuando nos divorciamos, yo ya estaba embarazada. No quise decir nada porque pensaba que lo mejor era empezar de nuevo por mi cuenta. Pero hoy», pausó un instante y miró alrededor, asegurándose de que todos escuchaban, «hoy comprendí que había llegado el momento de que la verdad saliera a la luz». El corazón de Sofía se encogió. Las risas que hasta hace poco llenaban la sala se habían transformado en cuchicheos ahogados y miradas cargadas de compasión. Era como si todo el mundo estuviera viendo cómo su vida se resquebrajaba en cámara lenta. Ella, que había preparado ese día para sentirse especial, para celebrar el inicio de una familia, ahora estaba frente a la revelación de que su esposo ya había formado una mucho antes. Y lo peor, sin siquiera saberlo. Andrés dio un paso hacia adelante con la voz rota. ¿Estás diciendo que son míos?, preguntó, mirando a Mariana con desesperación. «Míralos, Andrés», replicó ella con un tono firme, casi hiriente. «¿Acaso necesitas una prueba más que sus caras?». Él giró lentamente hacia los pequeños. Sofía lo siguió con la mirada, y entonces lo comprendió también. El parecido era innegable. Esos niños tenían la misma curva en la sonrisa que había visto tantas veces en su esposo, los mismos ojos oscuros que tantas noches la habían mirado con ternura, el mismo gesto al fruncir el ceño. Era imposible negarlo. Andrés no necesitaba una prueba de ADN. La verdad estaba frente a él, multiplicada por 4. Sofía sintió un dolor agudo en el pecho, un nudo que subía por su garganta. No solo era la traición de la mentira, sino la humillación pública de descubrirlo en su propio baby shower. Era como si la vida se burlara de ella, recordándole que por más que hubiese querido mostrar grandeza, había invitado a su propio verdugo. «¿Por qué ahora?», logró decir Andrés, aunque su voz se quebró en la última palabra. Mariana inspiró hondo y acarició la mejilla de uno de los niños. «Porque ellos merecen conocer a su padre». Ya no podía seguir escondiéndolos, no podía seguir fingiendo que no existías en sus vidas. «Me cansé de llevar sola todo este peso. Y si te soy sincera, al recibir la invitación de Sofía, entendí que este era el momento». Las palabras eran frías, medidas, pero cada una se clavaba en Sofía como una daga.
Ella miraba a Andrés esperando que dijera algo, que la defendiera, que negara, que luchara, que hiciera cualquier cosa. Pero él estaba atrapado en un torbellino de culpa y confusión. No había mentido, al menos no conscientemente. Sin embargo, su silencio lo hacía culpable igual. El salón entero se convirtió en un campo de batalla invisible. Los invitados se revolvían en sus sillas, algunos recogiendo discretamente sus bolsos, otros lanzando miradas incómodas. Nadie quería estar presente en la implosión de aquel matrimonio, pero tampoco podían apartar la vista. Era un espectáculo demasiado intenso, demasiado humano, demasiado devastador. La madre de Andrés se levantó de golpe con la respiración entrecortada. Se acercó a Mariana, observando a los niños con ojos empañados. Sus labios temblaban. Son mis nietos, susurró, llevándose las manos al rostro. Esa confirmación fue el último golpe para Sofía. El salón comenzó a girar a su alrededor. Todo lo que había soñado, lo que había imaginado, se desmoronaba. Ella ya no sería la primera en darle un hijo a Andrés. Ya no tendría la exclusividad de ese amor. Y lo peor, el hijo que esperaba nacería en medio de un caos que lo marcaría desde antes de llegar al mundo. Las lágrimas comenzaron a correrle por el rostro, silenciosas, ardientes. No podía detenerlas. Intentó hablar, pero su voz se quebraba antes de formar una palabra. Andrés quiso acercarse, pero Sofía levantó la mano en un gesto de advertencia. No quería escucharlo. No quería explicaciones que, de cualquier manera, llegarían tarde. Mariana, en cambio, permanecía erguida, con una serenidad que contrastaba con la tormenta que había desatado. Había venido a decir su verdad, y lo había hecho. No parecía importarle si destruía o no la vida de Sofía. Su misión era clara, que Andrés reconociera lo que había dejado atrás. Los niños, ajenos al dolor de los adultos, seguían jugando con los globos, riendo y señalando la torta como si todo aquello fuese solo una fiesta más. Sus voces infantiles eran como un cruel recordatorio de la inocencia que merecían, de la vida que había nacido de un silencio guardado por años. Poco a poco, los invitados empezaron a irse. Algunos se acercaron a Sofía para darle un abrazo rápido. Otros simplemente bajaron la mirada y se marcharon sin decir nada. El baby shower había terminado, y no por decisión de ella. Se había transformado en un escenario de verdades ocultas, revelaciones inesperadas y heridas que tardarían mucho en cerrar. Cuando la última amiga se fue, Sofía quedó sola frente a Andrés y Mariana. El eco de los pasos que se alejaban era lo único que rompía el silencio. Sofía respiró hondo, intentando calmar la tormenta que rugía en su interior, pero fue inútil. Su mirada se dirigió a Andrés, y en ella no había amor, ni comprensión, ni siquiera rabia. Solo había un vacío inmenso, una decepción tan grande que lo decía todo. No puedo, susurró con la voz rota, y se llevó una mano al vientre. No puedo creer que esto esté pasando. Andrés intentó hablar, pero las palabras se le ahogaban. Mariana lo miraba en silencio, esperando. Los niños reían a unos metros completamente ajenos. Y Sofía, con el corazón hecho trizas, entendió que nada volvería a ser igual. La vida que había soñado se había convertido en un rompecabezas imposible de armar, y lo peor era que el futuro de su hijo estaba atrapado en medio de un pasado que nunca le habían contado. El baby shower había terminado, pero lo que acababa de empezar era mucho más grande, una guerra silenciosa entre 3 adultos unidos por un lazo irrompible y 4 pequeños que habían cambiado el rumbo de todos para siempre.